Al llegar a los 20 años de estar casado, Andrés despertó una mañana con una sensación de incomodidad, la cual no supo traducir en palabras para explicarle a Elisa lo que le estaba sucediendo. Durante el desayuno aquel malestar evitó que degustara como correspondiera los panqueques con miel que, con tanto amor, le hacía su mujer. Salió de casa hacia su trabajo con la cabeza gacha, casi contando las lajas del piso, balanceando su portafolio de cuero como si fuese un escolar que no deseara llegar a clase sabiendo que lo aguardaría un examen de matemática. Viajando en el bus la sensación de malestar le subió a la cabeza. Tenía la noción como si se hubiese olvidado de algo, y no pudiese recordarlo, a pesar de los esfuerzos que hiciera. Contó de 100 a 1 y vuelta a contar, pero nada. Pensó en Elisa y la imaginó sentada frente al televisor, comiendo galletas para apaciguar su gula. Cuando llegó a su oficina y se sentó detrás del escritorio, como si hubiese recibido un golpe en la nuca, su malestar se tradujo en un pensamiento consciente: Elisa no igualaba su coeficiente intelectual. Nunca lo había hecho o intentado hacerlo. Se sentía culpable por no haberlo puesto en práctica en algún momento de su existencia como pareja. Hubiera podido, por ejemplo, invitarla a que leyera alguna de las enciclopedias que tenía, o la colección completa de los grandes filósofos griegos o romanos, la hubiera adoctrinado en una recorrida por los museos o ver los clásicos del cine internacional. Pero concluyó que a ella nada de eso le interesaría, ni aunque pusiera voluntad. Recordó cuando fueron novios y sus salidas eran dar una vuelta por el parque para terminar cenando en algún lado o tomando un helado. Y durante los 6 años que duró el noviazgo nunca habían hablado del tema. Pero ahora la situación era distinta, no podía concentrarse en su trabajo pensando en hallar una solución. Elisa era una buena mujer, algo bajita de estatura, cabello rubio cortito y quizás un poco rellenita, complaciente en la cama a la hora de tener sexo, mas eso no sería tan importante porque Andrés no era exigente. Además, ambos ya habían pasado el medio siglo de vida, y para los primeros 50 años Andrés pensaba que algo debería cambiar. Por eso decidió cambiar él, primero. Sacó del cajón de su escritorio una agenda telefónica. Recordó a Ruth, una vieja amiga que andaría más o menos por su misma edad. Hacía tiempo que no se veían. Ella había estado casada con un marino que la dejó por otra, y, con toda seguridad estaría sola ahora. Un simple llamado bastó para que se pusiera contenta de volver a escucharlo y concretaron encontrarse para ir a tomar algo. Habían pasado los años, prefirió no recordar ni preguntarle cuántos, pero en el rostro de Ruth se reflejaban gracias a las arrugas que presentaba. Una noche habían intentado tener sexo, pero ella prefería antes casarse que hacerlo solo por deporte o por cumplir con una necesidad física. Andrés, ante su negativa, la acompañó de regreso a su casa. Fue la última vez que se vieron. Hasta que se casó con un hombre muy ocupado en su trabajo y en sus viajes como para estar tranquilo en tierra y pensar en tener hijos. Durante la charla en el bar, Ruth contó que su ex se había muerto en un naufragio, y desde entonces ella nunca había rehecho su pareja. Andrés escuchaba mientras adivinaba si ella tuviera la misma altura intelectual que él. Para comprobarlo empezó a hablar que le gustaba leer a Séneca, a Aristóteles o a Heródoto, contándole algunas historias relatadas por ellos, descriptas en sus libros, mientras ella ocultaba, con la palma de su mano, un par de bostezos traicioneros que le llegaban inoportunamente. Le hablaría de las enciclopedias, toda la colección de clásicos magníficamente encuadernados, o de los discos de jazz, o las últimas películas que hubiese visto, pero creyó conveniente callar, sorber su café y escuchar lo poco que Ruth tenía para decir.
Se dio cuenta enseguida que, a ella, todo ese saber no le interesaba. Tampoco tener sexo. O, por lo menos, no lo aparentaba. En ese momento la idea de estar perdiendo el tiempo ahí, con ella, cruzó su mente. No quiso ser descortés y decirle que debía irse, prefirió quedarse y poner cara de estar interesado en una conversación que le provocara ninguna satisfacción. En un determinado momento Ruth sacó el tema del matrimonio, y que hubiera sido de los dos si hubiesen llegado a algo concreto. Enfrentando la situación como quien recogiera el guante en una caballerosa solicitud de duelo, Andrés se refirió a la noche en que le había propuesto que se acostaran y ella se negara. Tal vez si otra hubiese sido la reacción de Ruth hubieran podido llegar a ser una pareja. Nunca lo podrían llegar a saber. Ambos ya estaban grandes como para decirse las cosas a la cara. Estaba seguro que, si él hubiera actuado según su impulso y le hubiese desabotonado la blusa, ella eso lo habría interpretado como una violación a su intimidad, no habiendo aceptado que siguiera adelante con su intención. Pero Ruth había adivinado sus deseos, por eso la pregunta de cuándo se casarían. Hasta allí había sido únicamente un beso robado, un pasar sus manos sobre los senos. Pero no más. Andrés se la había llevado a tiempo. Terminó de beber su café y fue directo, pidiéndole ir a un hotel. En ese momento pensó en Elisa y qué diría si le hiciera la misma propuesta. Tendría que experimentarlo, lo más probable sería que su mujer le preguntara para qué, pudiendo hacer todo en casa. No lo supo en ese momento, posiblemente el lugar actuaría como una fuente de inspiración. Ruth quedó mirándolo fijo a los ojos, no sabiendo si lo escuchado había sido en serio o en broma. Solo atinó a inquirir qué sacaría en claro el de todo eso. Prefirió no responder, se encogió de hombros. Balbuceó algo como que quería estar un rato con ella, en la intimidad. Ruth se levantó, sin decirle adiós se fue. Terminó por pensar que Ruth no había cambiado un ápice, con el paso de los años, y que si él la hubiera arrastrado a un hotel, seguro lo denunciaría por maltrato. Caminó solo unas cuadras y llegó a casa justo para cenar. Elisa le preguntó dónde había estado, atinó a decirle que había tomado un café con un amigo. Una vez ya acostados Elisa se arrimó con claras intenciones de tener sexo, pero él pidió que esa noche no, que no se sentía bien. A veces veía a Elisa sentada en un rincón del living, permaneciendo en silencio, sin pronunciar una palabra, era cuando Andrés pensaba en leerle algo, sacar de la biblioteca un tomo de las enciclopedias en ingenua suposición de despertar su interés. Se le acercaba quedando los dos abrazados, le preguntaba cómo se sentía y su respuesta era siempre la misma, estaba todo bien, solo recordaba cuando eran novios, los momentos que habían pasado juntos. Todos estos detalles eran reunidos por Andrés mientras viajaba a su trabajo. También rememoraba momentos, mas cada vez que lo hacía, su mente proyectaba la figura de Ruth. Pensó en volver a llamarla, disculparse por lo que le había propuesto en el bar. Sintió un poco de vergüenza de sí mismo, algo de culpabilidad por estar casado con Elisa. Podría llamarla, sí, citarla nuevamente, tratando de no aburrirse demasiado con su conversación o evitar pensar que estuviera perdiendo el tiempo. La llamada a su celular lo distrajo mientras estaba revolviendo unos papeles. Era Ruth, quería hablarle, pero no por teléfono. Lo esperaría en la esquina del bar. Andrés quedó con el teléfono en la mano, pensativo, luego de que Ruth cortara. No le importó que sus compañeros lo vieran salir a las apuradas. En la esquina estaba ella. Llevaba puesto un impermeable con sus solapas cerradas hasta el cuello, y una cartera de cuero negro que le colgaba del hombro.
No recibió a Andrés con un beso, solo lo miró a los ojos y le dijo de ir a un hotel nada más que 15 minutos. Andrés no supo qué responder ante lo insólito del requerimiento. Pero era preferible eso antes que nada. Una vez en la habitación ella dijo que daría las órdenes, solo 15 minutos de estar completamente desnudos uno frente al otro, sin tocarse ni besarse, solo mirarse. Andrés aceptó, pensando que, en algún momento de esos 15, él podría poner una mano en ella. Los dos se desnudaron y quedaron de pie al lado de la cama. Ruth pidió distancia entre ellos para que ni siquiera la agitación de sus respiraciones se sintiera. Estaba hermosa con sus senos en punta, sus caderas anchas descansando sobre dos muslos bien formados. Dejó dibujar en sus labios una sonrisa al ver el pene de Andrés comenzando a erguirse. ¿Quién sabría lo que estuviera pensando? Ruth controló su reloj pulsera, había expirado el tiempo establecido. Andrés rogó como un niño, pidiendo por favor otro tiempo, pero las reglas fueron aceptadas desde el principio, ahora había que vestirse e ir cada uno por su lado. De regreso en su trabajo el resto del día resultó muy pesado, no podía quitar de su cabeza el cuerpo desnudo de Ruth, algo que no había tenido oportunidad de disfrutar en su juventud. Cuando llegó a casa, Elisa lo estaba esperando con la cena, pero prefirió darse un baño y luego acostarse. Durante la noche tuvo un extraño sueño, se vio en una habitación al lado de una cama con sábanas manchadas de sangre. Esto lo impresionó gravemente quedando pensativo en el desayuno, sin darle importancia a los panqueques con miel que le había preparado su mujer. En el trabajo tuvo que soportar algunos retos por formularios mal hechos y recién a escasos momentos antes de salir sonó su celular. Ruth lo esperaba en la puerta del hotel. Solo otros 15 minutos. Esta vez estaría permitido olerse. Andrés salió presuroso. Revisó su billetera para ver si tenía su tarjeta de crédito. Recordaba que no había podido pagar todo lo adeudado el mes pasado, pero había llamado Ruth, eso era lo importante, las deudas pasarían a un segundo plano. Ruth, de impermeable y con su cartera al hombro. Una vez en la habitación Andrés la vio quitarse el impermeable, esa vez había ido desnuda, sin el vestido. Quedaron los dos uno frente al otro. La consigna de Ruth era no tocarse, solo oler los cuerpos. Ruth empezó rozando su nariz por el cuello de Andrés, hecho que logró que los pelos de sus piernas se erizaran. Paseó por las tetillas para luego arrodillarse y recrearse con su pene, meciéndolo con su nariz hasta dejarlo totalmente erecto. Cuando le tocó el turno a Andrés, fue más directo, comenzando arrodillado, hundiendo su nariz en el vello del pubis de Ruth, sintiendo como ella gozaba. Luego recorrió su abdomen y más arriba juguetear con los senos. El implacable reloj pulsera de Ruth determinó que era tiempo cumplido. Mientras ella se vestía Andrés quedó tendido en la cama, con los brazos abiertos, como si estuviese crucificado, no pudiendo soportar la excitación provocada por el juego. Ruth se acomodaba el impermeable esbozando una sonrisa al ver cómo latía el pene de Andrés. Saludó de lejos y salió de la habitación. Andrés quedó tendido, sin poder moverse, esperando recuperar el normal ritmo de sus pulsaciones. Un zumbido en el teléfono de la pared le indicó que la hora estaba por cumplirse. Se vistió despacio y salió. Afuera, en la calle, el viento fresco lo reanimó, pensando que le diría a Elisa por haber tardado a cenar. A la noche tuvo un sueño especialmente erótico, tanto, que sufrió una eyaculación involuntaria, manchando de semen el pantalón de su pijama. Soñó que estaba penetrando a Ruth y que ambos gozaban, y esa sensación había sido excitante en extremo.
Cuando despertó sintió su corazón acelerado, yendo a tomar un baño para tratar de calmarse. Durante la jornada laboral no dejó de pensar en Ruth. No había vuelto a llamar y quedó 10 minutos después de hora por si lo hiciera. Pero recién sonó su celular estando muy cerca de su casa. Ruth lo esperaba en la puerta del hotel. Solo 15 minutos y esta vez con el sentido del gusto. Andrés no dudó en parar un taxi, indicándole al chofer lo más rápido posible deshacer su camino. Una vez más en la habitación, el cuerpo desnudo de Ruth se presentó ante sus ojos. Y su lengua comenzó a recorrer sus labios, sus tetillas hasta bajar al pene, que ya estaba erguido, posición que aprovechó Ruth para succionarlo. Andrés sintió el gozo profundo, cerrando sus ojos pidió más y más, pero ya había pasado el tiempo de ella. Él comenzó por la vulva, lamiendo el clítoris en otra búsqueda de placer. El tiempo tirano volvió a finalizar. Andrés se echó sobre la cama, comenzando a masturbarse. Ruth se puso el impermeable, le tiró de lejos un beso y salió. Cuando estaba en lo mejor del disfrute propio empezó a sentir un dolor en el pecho, era algo raro, como si tuviese ramificaciones, pero cuando acabó, la molestia cesó. Había sido todo producto de la excitación, pensando en ir al médico algún día. Al regresar a casa, Elisa le preguntó qué le había pasado, lo había llamado al celular pero le decía que estaba apagado. Se sentó a la mesa a probar un bocado, alegando que había salido tarde de la oficina. Y que también se había quedado charlando con un compañero que tenía una colección de libros la cual deseaba vender. Mientras Elisa le hablaba, volvió a sentir el dolor punzante en el pecho, agachando la cabeza le dijo que no era nada, solamente cansancio. A la mañana siguiente lo único que recordó de lo soñado fue una luz blanca sobre la que se recortaba la silueta de Ruth, insaciable. En un momento, en la oficina, el dolor del pecho se trasladó a su espalda, como si alguien le hubiese clavado un estilete y de ahí no se moviera. Se recostó contra el respaldo de la silla quedando con la vista en el techo, suponiendo que, con esa acción, el dolor se mitigara. Uno de sus compañeros le preguntó si se sentía bien, recibiendo una afirmación como respuesta. Toda la jornada laboral le resultó ser un calvario, caminaba con paso lento, algo encorvado, el dolor de la espalda no lo había dejado un momento en paz. Los formularios que había que completar no se completaron, decidiendo dejarlos para el día siguiente, en la esperanza que se sintiera mejor. Deseó llegar al fin del día lo más pronto posible y estar en casa tranquilo con Elisa. Cuando estuvo por bajar del bus sonó su celular. Era Ruth. Esta vez quería una penetración. Solo 15 minutos. Pensó que la oportunidad de su vida quedaba a un taxi de distancia. Llegó al hotel, Ruth lo aguardaba en la puerta. Quiso saludarla con un beso en la mejilla pero ella torció su cabeza pidiendo que entraran ya. Se preguntaba si con solo 15 minutos bastaría, porque ya sabía cómo quedaba él luego de que terminaran, deseando más tiempo estar con ella. En la habitación, Ruth se quitó el impermeable y se echó sobre la cama, con las piernas abiertas como invitando a comenzar. Andrés se desvistió y se tiró encima de ella, suponiendo que su pene entendiera la reacción y comenzara a endurecerse. Andrés no daba crédito a lo que estaba disfrutando, luego de tantos años por fin Ruth era suya. Sentía el sabor de la venganza, del deseo contenido desde hacía tanto tiempo. Al dolor en la espalda dejó de darle importancia. Ahora era el momento de penetrar a Ruth y gozar los dos en un encuentro íntimo. Ya poco importaba Heródoto, Séneca, las enciclopedias o las colecciones de libros clásicos, cambiaría todo eso por estar con Ruth. Y ella estaba ahí con él,
y los 15 minutos se harían eternos, para siempre. A medida que Andrés se movía, una pequeña molestia que persistía en punzar a la altura de su tetilla izquierda, este débil dolor fue intensificándose segundo tras segundo para culminar expandiéndose en todo el pecho. En el momento de goce intenso, antes de eyacular, Andrés se vio inmerso en un haz de luz blanca que lo cegó por completo. Su cabeza llegó a tocar el techo de la habitación, desde allí arriba divisó su propio cuerpo echado sobre el de Ruth y ella lo apartaba y le gritaba cosas. Ruth se vistió rápido y abandonó la habitación. Andrés quedó sobre la cama, los ojos muy abiertos al asombro, a no poder comprender lo que ocurría, la boca abierta a la impotencia de no haber llegado al éxtasis. Ruth. Ruth se fue, desapareció en la noche. En casa, Elisa lo estaría esperando con la cena, o con los panqueques con miel, que tanto le gustaban. Los 15 minutos de Andrés se hicieron eternos. Para siempre.